¿Estamos ok? Ok. Bueno, hablando de la optimización de la terapia antimicrobiana, no puedo no dejar de hablar de un gran médico, el doctor Harry Eagle, que tuvo una publicación bastante añosa. Realmente este era el color de la publicación que encontré, es del año 53. Y en esta publicación lo que se demostró fue que el doctor hablaba de él dando de distintas formas la penicilina, en este sentido, dando a distintos intervalos la misma dosificación de penicilina, él lograba eficacia distinta. Y acá vemos un gráfico donde el tiempo total necesario para lograr la cura se prolongaba más cuando este intervalo era más espaciado, versus esta terapia tenía una menor duración para llegar a la eficacia cuando los intervalos eran más cortos. Y a partir de este trabajo y varias líneas de investigaciones se empezaron a desarrollar otras. Sin embargo, algunas se perdieron con el exitismo de mucha generación de moléculas en los años 60 hasta a fines de los años 80, cuando comenzaron, y a comienzos de los años 90, cuando comenzaron a relacionar las concentraciones plasmáticas o la farmacocinética con algún patrón farmacodinámico, que es la concentración inhibitoria mínima. Y acá fue cuando aparecieron los parámetros PKPD, estos parámetros que nos indican mayor eficacia dependiendo de las características que se logran, dependiendo si cuánto tiempo está la concentración plasmática sobre la concentración inhibitoria mínima, o cuánto es la concentración máxima que alcanza un antimicrobiano, o bien cuál es el área bajo la curva en relación a la concentración inhibitoria mínima, o sea, la exposición que pueda tener un antimicrobiano en relación al patógeno que puede estar infectando. Y esto ha sido muy estudiado, hay muchas publicaciones, y en estas publicaciones se obtienen incluso y se demuestran cuáles son las magnitudes que se deberían lograr en la terapia clínica diaria para poder obtener la eficacia. Por ejemplo, los carbapenémicos, para lograr una cura microbiológica, dice que se tienen que obtener concentraciones plasmáticas de fármaco libre durante el 54 o más del 54% durante el día sobre la concentración inhibitoria mínima. Si estoy bajo eso, puede existir riesgo de falla terapéutica. Para otros fármacos que su relación no es tanto la concentración en el tiempo, sino que la concentración máxima que alcanza, como en el caso del aminoglicosio, se habla que esta relación de concentración máxima sobre la concentración inhibitoria mínima debería ser 8 o hasta 10 veces. Y también hay un grupo farmacológico en los cuales está la vancomicina, donde se relaciona el área bajo la curva con la concentración inhibitoria mínima. Y esta relación ha sido bastante estudiada en bastantes publicaciones, y se dice que debe ser de un valor de 400. Vamos viendo qué es lo que dice la evidencia con cada uno de estos parámetros. El primer trabajo, que habla específicamente de los fármacos que siguen una tiempo dependencia, por lo tanto mis concentraciones tienen que estar el mayor tiempo sobre la concentración inhibitoria mínima, y de ahí la idea de a lo mejor prolongar las infusiones para estar más tiempo sobre la concentración inhibitoria mínima. Y este es uno de los primeros trabajos del grupo de Druzano, donde quisieron demostrar la estrategia de infundir las infusiones de piptazo en forma prolongada para mejorar la eficacia terapéutica. ¿Y qué obtuvieron? En pacientes críticos con Apache sobre 17, se obtuvo que cuando prolongaba las infusiones versus si las daba en bolo en 30 minutos, yo podría mejorar la mortalidad y la estadía hospitalaria. Posteriores trabajos trataron de hacer y mostrar el impacto en metaanálisis. Sin embargo, los metaanálisis no fueron logrando lo que había encontrado el grupo del Odyssey anteriormente, sino que no había ninguna diferencia por lo menos acá en cura clínica, si yo infundía los antimicrobianos beta-lactámicos o en bolo o en infusiones prolongadas. Lo mismo para mortalidad. Trabajos posteriores encontraron los mismos resultados. No había diferencia ni en cura clínica ni en mortalidad. Sin embargo, cuando se empezaron estos trabajos, se empezaron a dar cuenta que era específicamente en un grupo específico, que eran los pacientes más graves, los pacientes más críticos, que tenían alteraciones de su farmacocinética, donde se veía estas alteraciones. Y acá se empezaron a ver algunos efectos. Cuando se evaluaba la mortalidad, había beneficio por infundir las infusiones en forma prolongada por sobre en bolo. No se logró gran diferencia significativa en cura clínica, y por lo tanto los resultados comenzaron a ser un poco dispersos. Así que se empezaron a realizar mejores trabajos y aparecieron los primeros RCT, y en el RCT desde el grupo de Dulhunty, del grupo de Littman, de la Universidad de Queensland,
lo que mostraron es que sí, cuando yo prolongaba la infusión o daba estos beta-lactam con infusión continua, mejoraba la cura clínica. Se agrandaron las series e incluimos a todos los pacientes. Sin embargo, no hubo los mismos resultados. Y de vuelta para atrás, de nuevo el freno de mano. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, acá seleccionamos a todos los pacientes y no una selección específica. Acá incluyeron pacientes que tenían terapia de reemplazo renal continua, por ejemplo, donde estas terapias de reemplazo renal sacan el antimicrobiano y por lo tanto uno no puede ver eficacia realmente. Acá se incorporaron pacientes no críticos y no tan graves. Entonces, lo que se hizo fue en una próxima publicación del mismo grupo de investigador, se seleccionaron más los pacientes y acá fueron netamente pacientes críticos que estaban recibiendo terapia y lo más importante que era una terapia individualizada. No era la dosis estándar que aparecen en todos los libros o en el Sanford que ocupamos todo el día a día, era una dosis estandarizada para cada paciente según su requerimiento. Y lo que mostró finalmente es que mejoraba la cura clínica cuando yo prolongaba la infusión de los beta-lactámicos. Por lo tanto, ¿sirven para todas las infusiones prolongadas o continuas? Parece que no. Y la literatura dice que al final pareciera que fuera para pacientes que tuvieran la concentración inhibitoria mínima más alta, que es bastante lógico pensarlo, y también cuando tenemos farmacocinética alterada. Nos queda pendiente mayor evidencia y definitivamente nos exige individualizar la terapia para cada uno de los pacientes. Con respecto a los fármacos que son concentración dependiente, donde yo tengo que buscar la mayor concentración máxima, este es el típico gráfico que relaciona gentamicina una vez al día, 240 miligramos, versus 80 miligramos 3 veces al día. Y acá se puede ver que obviamente yo logro una concentración máxima mucho mayor que si lo doy la gentamicina 3 veces al día. Y otro tema importante, acá hay acumulación de la gentamicina y es la acumulación de los aminoglicosios la que genera la falla renal. Si no hay acumulación de aminoglicosios, créanme, no hay disfunción renal provocada por este tipo de moléculas. La literatura ha sido bien explícita en decir que administrar los aminoglicosios una vez al día mejora la eficacia y por sobre todas las cosas disminuye la incidencia de nefrotoxicidad. Y es así como, por ejemplo, la guía de endocarditis, la guía europea de endocarditis del año 2015 ya cambiaron la gentamicina de 3 veces al día a darla una sola vez al día, por lo mismo, la misma lógica. Por lo tanto, los aminoglicosios tienen que seguir esta relación. Hagamos un ejemplo, un pequeño ejemplo para entender esto. Tenemos que seguir esta relación y tenemos un paciente de 70 kilos, normal, sin disfunción renal, y tiene una bacteremia con una SIM de 4. Por lo tanto, mi concentración máxima debería ser de 40. Supongamos que podemos calcular la dosificación basando en la concentración y el volumen de distribución del fármaco y nos da una dosificación de 1 gramo al día. A este paciente le podemos dar 1 gramo al día sin ningún problema. Pero supongamos que este mismo paciente tuvo la mala suerte de volver a infectarse y ahora con una cepa con una concentración inhibitoria mínima de 16, que, ojo, en el antibiograma sigue apareciendo como sensible. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? El mismo cálculo, pero en esta cosa, en este caso tendríamos que dar 4 gramos de amicacina. ¿Alguien en esta sala daría 4 gramos de amicacina a un paciente? Yo creo que no, ¿cierto? Por lo tanto, y esto lo tenemos estandarizado en nuestro hospital, que pacientes que tengan SIM de 16 para amicacina no vamos a utilizar amicacina. Ni los infectólogos, ni los microbiólogos, ni los farmacéuticos clínicos que trabajamos ahí lo vamos a hacer y lo tenemos bastante estandarizado. Y es más, hemos demostrado también que cuando nosotros mantenemos esta estrategia de dar la próxima dosis con la amicacina totalmente depurada y generalmente cuando sea una sola vez al día, hemos evitado la disfunción renal. Y esto es un proyecto de tesis para obtener el grado magíster de nuestro colega Ignacio Sánchez, que siguió a los pacientes con neutropenia febril que recibieron amicacina durante 21 días y esta es la dispersión de las creatininas, cómo se fueron desarrollando durante estos 21 días en tratamiento con dosis altísima, muchos de ellos con amicacina, y ninguno de ellos hasta el día de hoy ha tenido disfunción renal con 21 días de tratamiento. Por lo tanto, acá la lógica es ojalá dar la amicacina, la próxima dosis de amicacina, cuando las concentraciones plasmáticas ojalá estén indetectables, aprovechándonos también del efecto posantibiótico que tienen este tipo de moléculas. Y finalmente, el último grupo que me relaciona el área bajo la curva con la concentración inhibitoria mínima, sigue la esquinolona, este patrón con esas magnitudes, y como dijimos antes, siguen la vancomicina, este patrón, con valores de 345, 400, como salen en las guías.
Y esto es tan dramático que muchas veces nosotros nos guiamos por niveles plasmáticos para poder seguir la eficacia de la vancomicina. Y aquí caemos a veces en exitismos que no son reales. Por ejemplo, cuando queremos hacer tratamientos por bacteriemias por Staphylococcus aureus meticilino resistente, se realizó un metaanálisis, eso sí, estudios observacionales, pero que generan buenas hipótesis bastante contundentes. Y lo que nos dice es que si yo logro concentraciones Valle, que son las que buscamos, entre 15 y 20 vancomicina más alta, no generó un impacto en relación a concentraciones Valle más bajas cuando buscamos un outcome asociado a falla terapéutica. Sin embargo, y también tiene mucha lógica, cuando logramos áreas bajo la curva sobre la concentración inhibitoria mínima más alta, sí podemos obtener esta diferencia en relación a cuando obtenemos este mismo parámetro, pero en valores más bajos. Y para esto también es muy importante no solamente seguir las concentraciones plasmáticas, sino que las áreas bajo la curva. Y este es el típico esquema que se le da a un paciente con una leve disfunción renal. Y fíjense lo que pasa. Tenemos áreas bajo la curva bastante bajas en los primeros días y solamente logramos un área bajo la curva de 400, pensando que tenemos una SIM de 1, al cuarto día. Esto quiere decir que en los 3 primeros días, cuando damos un esquema así de vancomicina, no vamos a obtener eficacia terapéutica. Y si más encima asociamos que el tiempo que esta concentración está de equilibrio, cuando se alcanza la impregnación de la molécula, tienen que pasar 5 a 7 tiempos de vida media, y el tiempo de vida media tiene una relación al volumen de distribución que en muchos de estos pacientes inflamados está aumentado. El clearance va a estar disminuido muchas veces por las fallas multiorgánicas que se generan, el tiempo de vida media va a estar aún más aumentado. Por lo tanto, esta estrategia no nos va a servir y la única estrategia que nos va a servir va a ser dar dosis de carga. La primera vez, créanme, que da bastante miedo dar 3 gramos de carga de vancomicina, pero les aseguro que tampoco hay disfunción renal con vancomicina. La segunda vez da un poco menos de miedo por si acaso, ya la tercera vez uno se relaja más. Ojo, eso sí, con los síndromes de infusión los síndromes de hombre rojo, de cuello rojo que se llama, la infusión tiene que ser lenta, no puedo dar más de 10 miligramos kilo hora de dosificación y esto es un dato muy importante también para enfermería que nosotros manejamos en el día a día. Y esto también nosotros lo confirmamos en un trabajo que publicamos hace un par de meses atrás, donde demostramos y evaluamos farmacocinéticamente 3 formas distintas de iniciar tratamiento con vancomicina en pacientes críticos. El primer grupo no lo cargamos, el segundo grupo lo cargamos según lo que dice la guía, por kilo de peso. Y el tercer grupo lo cargamos según parámetros farmacocinéticos del paciente crítico. Volumen de distribución aumentado, clearance, metiendo en la fórmula el clearance, la distribución, las velocidades de infusión. Y lo que vimos fue evaluar las concentraciones en nivel Valle después de la primera dosis. ¿Y qué obtuvimos? Fíjense lo que obtuvimos. Cuando queremos llegar a 15 y 20 con la primera dosis, en el grupo A obviamente no lo logramos. En el grupo B sí lo logramos, pero con una tremenda dispersión. Y no fue solamente cuando objetivamos y individualizamos la terapia al paciente según sus características clínicas cuando logramos estar dentro del rango terapéutico. Como nosotros también profetizamos que el área bajo la curva es la que tenemos que seguir en el día a día, bueno, esta área bajo la curva fue la que logramos y aquí claramente y visualmente se puede ver que la mejor estrategia lejos es individualizar la terapia y obviamente cargar a los pacientes con vancomicina. No obstante, no puedo dejar de lado las distribuciones de los antimicrobianos y muchas veces nosotros creemos que nuestras concentraciones plasmáticas nos van a ayudar a lograr el objetivo terapéutico y también tenemos que considerar que en este caso la vancomicina tiene una pésima distribución y un pésimo antibiótico. Siempre nosotros hemos dicho que es un mal antibiótico que tiene una pésima distribución. Imagínense que es una de las terapias adecuadas para la osteomielitis. Solamente el 13% de las concentraciones plasmáticas llegan a hueso. Por lo tanto, muchas veces nosotros tenemos que considerar esto y el típico gramo cada 12 horas de vancomicina para tratar una osteomielitis, créanme que muchas veces no les va a funcionar. Por eso tenemos niveles plasmáticos y los niveles plasmáticos nos van a ayudar a poder estandarizar todas estas terapias. La literatura avala mucho el uso de niveles plasmáticos tanto en vancomicina como en amicacina y por desgracia no tenemos de beta-lactámicos, pero la literatura ha comenzado a andar y la literatura y la investigación ha empezado a dar un gran plus al hecho de considerar mediciones de niveles plasmáticos de beta-lactámicos para lo mismo, poder estandarizar e individualizar la dosis adecuada según los requerimientos de cada paciente específico.
Y este trabajo lo demuestra, este es un gran trabajo, una gran cohorte, también de la Universidad de Queensland, el DALI, donde se demostraron cómo son las concentraciones plasmáticas de distintos beta-lactámicos cuando se utilizaban dosis estándar de estos beta-lactámicos. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, con piperacilina, la tremenda distribución que se produce de concentraciones plasmáticas valle cuando se utilizaban las dosificaciones estándar. Esto nos está mostrando que hay un tremendo grupo de pacientes, todos los que tienen SIM bajo 16, que lo más seguro que la terapia vaya a fallar. Por lo tanto, la exigencia cada vez es mayor y la literatura cada vez apoya más el hecho de empezar a medir incluso moléculas que jamás se nos hubieran ocurrido medir en sangre, que en este caso son los beta-lactámicos. Sin embargo, por el momento lo que tenemos son las simulaciones de Monte Carlo. Simulaciones de Monte Carlo que a algunos les sonarán como el Casino de Monte Carlo. Sí, son modelos probabilísticos que nacieron en ese casino y que fueron adoptados para poder hacer buenos tratamientos en lo que respecta a terapia antimicrobiana. Y en este caso, un trabajo que compara distintas dosificaciones de piptazo dadas o en infusiones de 30 minutos con distintas dosificaciones, y fíjense acá cada 6 horas, cada 4 horas, versus si yo doy una infusión en 4 horas, una infusión más prolongada, pero cada 8 horas, o sea, estoy ahorrándome bastantes frascos al día de este antimicrobiano, yo puedo generar una eficacia de un 100% hasta concentraciones inhibitorias mínimas de 16. Estas son las estrategias que nos están ayudando ahora a poder optimizar la terapia, específicamente los beta-lactámicos, ya que no disponemos de los niveles plasmáticos. Finalmente, para ir terminando, quiero traerle un caso clínico para poder aterrizar todas las cosas que dije y espero poder explicarla, y si no, a través de las preguntas poder explicárselas mejor. Tenemos una joven con antecedentes de trasplante y varios eventos de rechazo, luego de pasar por UCI intermedio por unas bacteremias que tuvo, es trasladada a la sala de medicina para continuar su tratamiento de sus órganos que son trasplantados y además su terapia de reemplazo renal. Sin embargo, comienza un cuadro febril, aumento de parámetro inflamatorio, se pancultiva y aparece una pseudomonas aeruginosa XDR en hemocultivo, arrastre de catéter, hemodiálisis, líquido acítico, urocultivo. Estaba sembrada por todos lados. Y esta es el bicho que nos mostró su cara con esas sensibilidades, pero nosotros personalmente no nos guiamos mucho que si es verde sensible, R rojo o intermedio amarillo, sino que nosotros, como les decía anteriormente, tenemos que seguir nuestra estrategia de guiarnos por la concentración inhibitoria mínima, porque a través de esta vamos a poder establecer un buen esquema terapéutico. Amicacina, SIM-D8, alta, pero sensible, y por lo tanto podemos utilizar amicacina en este contexto. Sin embargo, la amicacina no tiene una buena distribución en todos los tejidos donde apareció este microorganismo. Y por lo tanto, ¿qué más utilizamos? El meropenema intermedio, pero tenemos una concentración inhibitoria mínima conocida, por lo tanto ocupemos meropenem y establezcamos una estrategia terapéutica para poder utilizarla. Evaluamos también resistencia, no tenía carbapenemasa y sí tenía una ble tipo AMC, que era positiva, pero que no nos generaba mayor problema en el contexto de este paciente. Y lo importante, y lo más importante que quiero también rescatar en esta presentación, el trabajo multidisciplinario. Acá nos juntamos los microbiólogos del Hospital Salvador, los infectólogos y los 3 farmacéuticos clínicos que trabajamos ahí. Y establecimos un esquema seguro, basado en las patologías de base y en su falla renal, que era bastante compleja. Teníamos falla renal y teníamos que darle amicacina, no teníamos más alternativa. Y también propusimos dar colistin en el contexto de poder romper la pared celular, conociendo un mecanismo de resistencia que podría estar teniendo esta bacteria, que es un cierre de porina, que con el colistin yo podría eliminar. Y por lo tanto decidimos darle colistin, meropenem, amicacina. ¿Y cómo dimos este esquema? Primero, meropenem utilizando modelaciones de Monte Carlo. Nosotros tenemos un programa donde podemos ingresar los esquemas. Si uno agarrara el Sanford o cualquiera de los trabajos, no quiero citar a ningún libro, pero si uno agarrara cualquier libro o la monografía del producto a este paciente con su disfunción renal, yo no podría darle más de 500 miligramos al día. Y nosotros lo que hicimos fue probar un esquema de 500 miligramos cada 8 horas en infusión de 6 horas. Y con eso logramos una modelación de Monte Carlo que nos permitía una probabilidad de alcanzar el éxito terapéutico con una concentración inhibitoria mínima de 4. Por lo tanto, ese fue el esquema
que propusimos para meropenem. En el caso de amicacina tenemos niveles plasmáticos y tenemos un software, bastante fea la presentación, pero de mucha utilidad, que nos sirve para poder establecer esquema. Acá establecimos un esquema a priori de 1 gramo cada 96 horas para lograr un Cmax sobre la MIC de 8,5. Estaríamos entre 8 a 10 veces. Y hacemos distintas simulaciones, incluso simulamos los retiros que hacen las diálisis para poder obtener nuestras curvas farmacocinéticas y así poder dar la próxima dosis cuando lográramos tener concentraciones Bayes lo más baja posible para evitar más toxicidad. En el caso del colistin, utilizamos el algoritmo de Cannon-Singh, es el gran trabajo con unas fórmulas que créanme que para nosotros ya son complejísimas. Menos mal que hay personas que nos han ayudado y hay páginas web que han metido todas estas fórmulas complejísimas y uno puede ir ingresando los datos dependiendo de las características de la función renal que tenga el paciente y la concentración en estado de equilibrio estándar que buscamos para poder lograr eficacia terapéutica. Y ese fue el esquema que nos entregó en miligramos, nosotros lo transformamos en unidades internacionales y fue lo que propusimos. Quedó el tratamiento con amicacina, meropenem y colistin. Y con un estricto seguimiento de niveles plasmáticos de amicacina, y estos fueron los retiros que nosotros hacíamos, las administraciones, los retiros por diálisis, y acá están todos los niveles plasmáticos de amicacina que le fuimos midiendo a este paciente para lograr estas curvas, para establecer un buen esquema, disminuir al máximo la toxicidad y, por sobre todo, establecer una buena eficacia. Esquemas que nos permitieron lograr una dosificación de 1250 miligramos cada 72 horas y con un Cmax sobre la MIC de un valor de 9,6. ¿Qué pasó con el paciente? Evolucionó favorablemente, sin hipotensión, afebril, disminución de parámetro inflamatorio y desde que iniciamos tratamiento antimicrobiano, parámetro inflamatorio a la baja. El paciente termina tratamiento antimicrobiano sin evidencia de sepsis y con controles de hemocultivo negativo. En conclusión, ¿qué les quiero contar con respecto a todo lo que hemos hablado y específicamente todo lo que les quise mostrar con el caso clínico? Primero, las estrategias PKPD son fundamentales para establecer no solamente una terapia eficaz, sino que también una terapia segura. Indispensable conocer la SIM. Un gran infectólogo amigo decía, este mundo es más que S, que I y que R, sino que tenemos que conocer la concentración inhibitoria mínima, porque a partir de eso muchas veces podemos dar incluso dosis más bajas, o en otras ocasiones, cuando las cepas están intermedias o incluso resistentes, pero conocemos la concentración inhibitoria mínima, podemos dar ciertas terapias antimicrobianas. Obviamente que tenemos que conocer los patrones de resistencia para poder establecer el mejor esquema. Fundamental, niveles séricos y simulaciones farmacocinéticas basados también en estas estrategias tecnológicas que hoy les mostré. Y finalmente, un trabajo multidisciplinario. Este trabajo tiene que ser multidisciplinario, es de una complejidad mayor y sobre todo en el momento en el que estamos viviendo la resistencia aún más. Y esto no es simple y por eso William Osler ya lo decía hace bastante tiempo. Si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte. Muchas gracias.